Me veo la necesidad de hacer este video porque siento que actualmente hay muchísima desinformación y poco a poco se va creando un miedo colectivo respecto a todo esto que son las inteligencias artificiales. Actualmente hay muchísima información errónea sobre las inteligencias artificiales y esto es bastante serio porque el entender que es una inteligencia artificial es casi nuestro deber. Ya no hay manera de bajarse de este bus, es algo inevitable. La inteligencia artificial vino para quedarse y es algo que literalmente va a cambiar la historia de la humanidad por completo y ya lo está haciendo. Por eso en este video vamos a hablar de lo que realmente son las inteligencias artificiales, lo bueno, lo malo, las ventajas que estas nos han brindado, que nos brindarán en un futuro y también cómo esas han estado entre nosotros desde hace muchísimo más tiempo del que tú te imaginas. Entonces vamos a descubrir qué son las inteligencias artificiales juntos. ¡Vamos! Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Y es que la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca generar sistemas capaces de resolver tareas que usualmente necesitarían de la inteligencia humana. ¿Qué tipo de tareas, Marco? Tareas como razonar, aprender, entender patrones, tomar decisiones importantes y un montón de cosas más. Y es que básicamente esa es la diferencia entre una máquina y una inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser capaz de aprender de sus errores para hacerlo mejor en un futuro. Ella puede aprender. A diferencia de una máquina que usted la programa para hacer solo una función, la inteligencia artificial va a hacer esa función, pero también se va a dar cuenta de que puede ser más eficiente, que lo puede hacer mejor, aprende de sus errores y por ende se puede ir mejorando. Eso es lo más interesante de ello. Uno de los cuantos ejemplos que yo les podría dar de cómo las inteligencias artificiales se han ido mejorando a lo largo de los años es cómo esas ahora entienden el lenguaje humano. Y es que la gran mayoría de inteligencias artificiales ahora tienen la capacidad de entender el sarcasmo. Suena como algo simple, pero realmente no lo es. Eso fue un gran paso. Uno puede ser sarcástico con una de estas, por ejemplo, ChatGPT, y ellos van a entender lo que tú estás diciendo, lo que tú quieres decir, ya pueden entenderlo muy bien. Son capaces de entender incluso las emociones humanas por medio de texto y darte consejos personalizados dependiendo de tu situación. Es algo impresionante. Por más loco que parezca, actualmente hay personas que hablan con ChatGPT o con alguna de esas inteligencias artificiales todos los días, y no necesariamente para preguntarle algo, tan solo para hablar con alguien, o con algo que llegó hasta tal punto de comprender el lenguaje humano que puede entender a alguien incluso mejor que otro ser humano. Imagínense eso. Y aunque durante los últimos 5 años el tema de la inteligencia artificial se ha venido hablando por donde quieras porque ha estado por todos lados, te hace creer que es algo reciente, que es algo nuevo, innovación. Sin embargo, no lo es tanto, y es que los orígenes de la inteligencia artificial vienen desde los años 40 y 50, hace casi un siglo. Todo empezó cuando Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron el primer modelo de neuronas artificiales. Básicamente, ellos generaron las bases para lo que hoy conocemos como las redes neuronales artificiales. Todo el trabajo de estos señores tenía una meta: responder una pregunta. ¿Realmente las máquinas pueden pensar? ¿Cómo funciona el pensamiento en una máquina? Y aunque él no trabajó directamente con ellos, ahí va a involucrarse alguien muy importante, un matemático llamado Alan Turing. En 1956, durante la conferencia de Dartmouth, John McCarthy acuñó oficialmente el término inteligencia artificial, marcando el nacimiento formal de este campo. Sin embargo, en la década de los 70 y 80, debido a la falta de avances concretos, provocó un fuerte desinterés y recorte de fondos en este ámbito. Eso se conoció como el invierno de las inteligencias artificiales. Se perdió el interés por parte de la gente como por parte de los inversores. Fue hasta los años 90 y 2000 que se creó algo llamado aprendizaje automático, y en 1997, cuando Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, todo cambió. Y es que durante ese entonces era casi imposible llegar a pensar que una inteligencia artificial pudiera ganarle al campeón mundial de ajedrez, y es que eso tiene un mérito increíble. Y a partir de 2010, por medio de la combinación de Big Data, potentes GPUs y el auge del Deep Learning, impuso una nueva era de innovación. Alan quería contestar la misma pregunta que Warren y Walter: ¿realmente las máquinas pueden pensar? ¿Cómo funciona el pensamiento en una máquina? Por lo que él diseñó un experimento y lo puso a prueba. Es algo que conocemos hoy como el test de Turing, pero ¿en qué consiste? Este test consiste en una especie de juego de imitación y cuenta con 3 sujetos: el entrevistador, que es un humano, otro humano y una máquina. La idea es que el entrevistador va a estar haciendo preguntas sin saber quién es quién. Esto se hace por medio de un chat, por lo que no se pueden ver ni oír. Y si al final del día el entrevistador, después de todas las preguntas que ha hecho, no sabe reconocer de una manera convincente cuál es el humano y cuál es la máquina, significa que esa inteligencia artificial pasó la prueba, porque realmente imitó el comportamiento humano de una manera convincente.
convincente. Este test no mide la inteligencia, lo que mide es la capacidad de la inteligencia artificial para entender el lenguaje humano, el comportamiento humano e imitarlo. Es algo bastante interesante porque, por ejemplo, algunos chatbots o incluso el ChatGPT ha estado bastante cerca de ser muy convincente. Pero la pregunta sigue abierta, ¿realmente las máquinas pueden pensar? ¿No le parece aterrador, pero también un poco impresionante, que usted esté hablando con alguien por medio de un chat y que al final del día usted no sepa quién esté atrás de esa pantalla con la que se esté hablando? Puede ser una persona o puede ser una inteligencia artificial. Y es que si las inteligencias artificiales ahorita no han llegado al punto de ser 100% convincentes, téngalo por seguro que en un futuro, en unos cuantos años, lo van a hacer. Eso da un poco de miedo. Imagínese cuántas personas van a terminar siendo engañadas o incluso imagínese enamorarse de una inteligencia artificial que usted pensó que era una persona, pero al final no lo era. Pero eventualmente en el futuro va a pasar, porque es que para allá es que vamos. No hay manera de que estas inteligencias artificiales empeoren, por decirlo así. Hoy en día es muy normal llegar a escuchar diferentes tipos de nombres, que Gemini por parte de Google, que Siri por parte de Apple, que ChatGPT y muchísimas otras. Pero ¿acaso todas estas son lo mismo? ¿Están clasificadas en la misma categoría? ¿Hay más categorías? ¿Cómo funciona todo esto? En teoría hay 3 tipos de inteligencia artificial, pero actualmente solo existe una, por decirlo así. La primera es la inteligencia artificial débil, que es la que es Siri, ChatGPT, el algoritmo que TikTok usa para recomendarte videos, lo mismo hace YouTube, lo mismo hace Facebook, Instagram, todo eso, que sí, son muy inteligentes, que aprenden, pero aún así están diseñadas para cumplir tareas específicas. Entonces, todas estas van en la misma categoría, inteligencia artificial débil. La segunda es la inteligencia artificial general, que todavía no existe, pero que en teoría imitaría a un ser humano en todo aspecto. Y la tercera, que sería la inteligencia artificial súper inteligente, que todavía no ha llegado, esa sí está mucho más lejos de llegar, que básicamente es una inteligencia artificial que sería más inteligente que todos los seres humanos combinados. Pero recuerden, todo esto es teórico, básicamente esto todavía no existe, está lejos de que exista. Pero qué miedo, ¿no? Sería algo así tipo Matrix, por decirlo así, que no importa lo que hiciéramos, ya estaríamos condenados como especie, básicamente. Pero no se alarme, eso está lejos. Marco, tú nos dices que las inteligencias artificiales aprenden, pero ¿cómo realmente aprenden? La mayoría de las inteligencias artificiales actuales se basan en algoritmos de aprendizaje automático, más conocido como Machine Learning. En vez de ser programadas con reglas fijas, aprenden observando ejemplos. Hay varias maneras de entrenarlas. La primera es el aprendizaje supervisado. La manera de entrenar tu IA por medio de aprendizaje supervisado es bastante interesante, y es que digamos que quieres que tu inteligencia artificial reconozca la diferencia entre perros y gatos, así nunca los haya visto. Entonces lo que le vas a hacer es que le vas a dar 1000 fotos de perros y 1000 fotos de gatos. En cada una de estas 1000 fotos, cada foto va a tener su respectiva etiqueta. Entonces digamos que cada uno de esos 1000 perros dice abajo perro y cada uno de esos 1000 gatos dice abajo gato. Entonces ella va a entender y va a analizar patrones. Va a mirar el tamaño de las orejas, la forma del hocico, la textura del pelaje, incluso el tamaño, y todos esos pequeños detalles los va a mirar. Ya después de que ella entendió y reconoció todos estos patrones, le vas a mandar una foto que ella nunca ha visto, sin ninguna etiqueta, y ella va a estar en condiciones de decirte, eso es un perro, eso es un gato. ¿Por qué? Eso es un perro porque el hocico es más grande, el pelaje es más grueso, el tamaño es más grande, todas esas cuestiones. Ella va a poder decirte qué es y qué no es porque ya aprendió por medio de muchísimos ejemplos. Pero ¿dónde se utiliza el aprendizaje supervisado en nuestra vida cotidiana? Y es que se utiliza en muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando en tu correo llega un correo importante, él te lo va a dejar saber, y cuando no, lo va a mandar a la bandeja de spam. Es porque la inteligencia artificial ya aprendió a definir cuál es importante y cuál no, por medio de miles de correos que tomó como ejemplo. Otro de esos ejemplos sería en tu banco. Digamos que yo pedí 5 préstamos y no pagué ninguno de esos préstamos, y ahora estoy pidiendo el préstamo número 6 y 7. Entonces la inteligencia artificial va a decir, hey, espere, esta persona ya pidió 5 préstamos y ahora quiere 2 préstamos más, pero nunca los ha pagado. Entonces muy probablemente nunca vaya a pagar esos otros préstamos. Entonces no lo vamos a aprobar, porque básicamente por medio del patrón ya saben qué va a pasar. E incluso se puede utilizar hasta en la medicina. Y es que digamos que de 90 personas que tenían un tumor, se dieron cuenta que siempre que hacían la radiografía salía un puntico acá. Entonces, ¿qué significa? Que todos tienen el mismo patrón, que de 90 personas, 89 tuvieron un puntico acá, y ese puntico acá se terminó convirtiendo en cáncer. Entonces la inteligencia artificial te va a decir, hay un 90% de probabilidad de que usted vaya a tener cáncer si usted tiene un puntico acá. Entonces digamos que llega un paciente, le sacas la radiografía, le muestras a la inteligencia artificial y ella te va a decir, hey, estoy viendo ese patrón y ese patrón. Entonces muy probablemente este paciente vaya a generar cáncer en un futuro. Y como estos hay
muchísimos ejemplos más, pero muchísimos. Ya vimos que es el aprendizaje supervisado. Ahora vamos a ver qué es el aprendizaje no supervisado, donde básicamente no le vas a dar las respuestas. Ella por sí misma tiene que darse cuenta de los diferentes patrones y sacar su propia conclusión. Por ejemplo, digamos que yo tengo una tienda online y tengo los datos de 1000 de mis clientes. Tengo su nombre, su edad, cada cuánto vienen a la tienda, cada cuánto compran y qué compran y cuánto vale, por ejemplo. Y yo le digo, necesito que tú agrupes a estas personas y me digas quién compra mucho, quién no compra, quién me sirve, quién puede ser mi público objetivo. Entonces ella va a recopilar todos estos datos y sin saber quién es quién, ella va a agrupar a diferentes clientes que tienen el mismo comportamiento, analiza el patrón de ellos y los agrupa en el mismo grupo. Digamos que la inteligencia artificial generó 3 grupos. El grupo número 1 está compuesto por jóvenes que visitan mucho la tienda pero realmente no compran nada. El grupo número 2 está compuesto por adultos que no visitan tan seguido pero siempre que vienen compran. Y el grupo número 3 es de personas que solo vienen una vez, compran una cosa y se van, no vuelven a la tienda nunca más. Entonces de esta manera yo puedo decir, hey, miren, esta inteligencia artificial sacó su propia conclusión y me deja saber cuál grupo tiene que ser mi público objetivo. Entonces digamos que si yo sé que los adultos son los que más compran, pues muy probablemente va a poder hacer una campaña específicamente para ellos, para que mis ventas aumenten. Y también está el aprendizaje por medio de prueba y error, donde si hace algo bien usted lo premia y donde si hace algo mal usted lo castiga. Esta IA va guardando en su memoria aquellas acciones que le dieron una recompensa y aquellas que le dieron un castigo. De esta manera es que ella aprende. Por dar un ejemplo, digamos que yo creo un juego y este juego está lleno de monstruos, de calabozos, de todo eso, y esta IA es el personaje principal. Al comienzo, durante su primera vez jugando, pues ella se va a mover al azar, no sabe qué es bien, no sabe qué es mal, entonces muy probablemente se va a encontrar un monstruo y el monstruo se lo va a comer. Entonces ella tiene que volver a empezar desde el principio. Ella en su memoria va a decir, hey, espere, el monstruo a mí me puede hacer daño, entonces ¿qué es lo mejor? Evitarlo. De esta manera ella poco a poco va creando su propia personalidad, va cambiando su comportamiento hasta convertirse en un muy buen jugador. Básicamente es eso, muy parecido al humano realmente, muy parecido a nosotros. Por ejemplo, cuando usted está andando en su bicicleta en la lluvia y se cae, usted para la próxima va a decir, ¿sabe qué? En la lluvia tal vez es mejor no andar la bicicleta. O lo mismo puede ser corriendo. Si usted está corriendo y está sin zapatos, pues muy probablemente se vaya a lastimar el pie. Entonces para la próxima, ¿qué va a hacer? Pues se va a poner los zapatos. Muy parecido a nosotros realmente. Y todo lo que hace esta IA es con el fin de que la recompensa que se le vaya a otorgar sea aún mayor. ¿De qué manera es que las inteligencias artificiales llegan a tomar decisiones? Las IA usan modelos matemáticos que hacen predicciones o eligen acciones según los datos que reciben. Por ejemplo, si ves muchas recomendaciones en Netflix o en TikTok, es porque a tu IA predijo que te podría gustar eso que estás viendo. Probablemente hay un patrón en las series que te gustan a ti y te va a recomendar algo muy parecido. Estas IA recopilan tus datos para después en un futuro mostrarte tal vez algo que a ti te vaya a gustar. Por ejemplo, digamos que en Instagram tú le diste like a 10 fotos de dinosaurios y automáticamente que te van a aparecer solo dinosaurios. Lo mismo en Amazon, tú creías que era una coincidencia cuando tú decías, hey, tengo unas ganas de comprar un nuevo computador y lo único que te aparecen después son computadores. No, todo está diseñado para que esas IA te conozcan y te muestren lo que tú quieras ver. Por ejemplo, incluso te puede pasar que tú estás hablando en tu casa y tienes alguna Alexa, algún Siri y dices, hey, me gustaría cambiar el aire acondicionado, y después te metes en cualquier red social y te aparece, cambia el aire acondicionado aquí con nosotros, porque ella te escuchó, entendió que tú estás buscando algo y te lo va a mostrar. Hay un tipo de inteligencia artificial que está muy de moda y sí o sí tenemos que hablar. La inteligencia artificial es generativa. La IA generativa no solo analiza datos, sino que esta es capaz de generar imágenes, textos, voces, música e incluso videos con una calidad impresionante. Y todo esto lo pueden hacer desde cero, con una pequeña descripción. Tú puedes decir, me gustaría ver a Cristiano Ronaldo y a Messi bailando salsa y ambos tienen vestido y tacones, y te lo va a generar en un segundo. Es brutal. Esta IA se entrena por medio de millones de imágenes, videos, voces, sonidos, y después, si ella lo requiere, va a ser capaz de crear los suyos propios desde cero. Ejemplos hay por montones. Uno de los más clásicos es cuando a ChatGPT le pides cualquier imagen que te la va a generar en un segundo, o también la IA de Google, Midjourney, cualquiera, le pides una imagen, un video y te lo va a dar en segunditos. Es algo brutal, incluso hasta la voz, y por eso es que llega a ser tan peligrosa, porque ya estamos en un punto que es difícil distinguir lo real de lo ficticio, de lo imaginado por una IA. Es algo que muchas personas tal vez nunca se imaginaron ver, pero hoy en día pasa que uno se tiene que cuestionar, hey, ¿esto que estoy viendo de verdad está pasando o es mentira? Y es que hay unos videos con tanta calidad que no parecen hechos por una inteligencia artificial, es que no parecen hechos ni de cerca.
Al buscar que alguna de estas inteligencias llegue hasta el punto de imitar o superar la inteligencia humana, es inevitable pensar si estas llegan a generar alguna conciencia, pero la respuesta rápida es que no tienen conciencia. Las IA no llegan a contar con sentido de identidad, ni tampoco llegan a contar con conciencia, ni sentimientos, y si en algún momento pareciera que sí los tienen, ella tan solo está imitando un comportamiento basado en datos y patrones. Ella aprende e imita, aunque no los tenga. Es como si fuera un guión de una película. Usted puede ser un actor, pero al fin y al cabo usted está actuando. Usted no es el personaje que está en esa película, ¿sí me entiende? Yo puedo actuar de Batman en la película de Batman, pero después de la película yo no soy Batman, yo solo estaba actuando como si lo fuera, algo así. Y después de todo lo dicho, ¿las inteligencias artificiales son buenas o malas? Y realmente no es ni la una ni la otra. No son buenas ni malas malas. Vamos a empezar por las ventajas que nos traen las inteligencias artificiales. Primero, nos ahorra muchísimo tiempo, también nos mejora la eficiencia y reduce costos. Las empresas usan la inteligencia artificial para automatizar procesos y reducir errores humanos. Por ejemplo, en una fábrica, robots inteligentes hacen tareas peligrosas o muy precisas. También tienen la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tan solo segundos o minutos. También personaliza la experiencia. Digamos que te gusta mucho una serie de Netflix, pues te va a recomendar cosas que muy probablemente te vayan a gustar. Si estás buscando algún servicio en específico, muy probablemente te lo vaya a mostrar. Y básicamente te sigue mostrando lo que tú realmente quieres seguir viendo. Imagínense que no fuera así, pues sería un poco más complicado encontrar cosas nuevas que probablemente nos gustaran, ¿sí me entienden? Alguna serie o incluso algún producto. Digamos que estamos buscando algún producto, podemos ver muchísimas más opciones con esta inteligencia artificial que nos muestra lo que queremos ver. En el ámbito de la salud también ayudan bastante. Recordemos que las IA funcionan con miles de millones de datos, analizando patrones, buscando coincidencias. Actualmente ya existen bastantes IAs que funcionan en los hospitales para analizar datos, analizar coincidencias, para detectar patrones y así poder evitar enfermedades. Además de que te puede ayudar a generar ideas, escribir textos, traducir idiomas o incluso llegar a crear música sin la necesidad de ser un artista. Pero como no todo puede ser bueno, vamos con lo malo, con las desventajas. Uno de los más importantes es el desempleo por automatización. Muchas tareas que antes las hacían personas, ahora las hacen robots o IAs. Y básicamente esto puede llegar a que aumente el desempleo en sectores donde los trabajos son repetitivos o fácilmente automatizables. Uno de los más importantes a mencionar es la dependencia a esta IA. Por ejemplo, ahora hay muchísima gente que usa ChatGPT para que le hagan las tareas, los ensayos, los informes, cosa que antes hacían ellos, pero ya no tienen que hacerlo porque ChatGPT básicamente es mucho más rápido, lo puede hacer incluso hasta mejor y les toma 2 minutos. En cambio antes eso les podía tomar 1, 2, 3 horas, incluso muchísimo más. Entonces las personas que tal vez eran buenas haciendo ensayos antes o que eran muy buenas haciendo guiones, lo que quiera, pues tal vez lo sigan siendo, pero ahora como usan ChatGPT se han mal acostumbrado y la próxima vez que tengan que hacerlo por la cuenta de ellos les va a costar muchísimo más. Y eso es algo que está pasando. A mí me ha pasado. Yo antes me acuerdo que ponía mucha atención a mi ortografía cuando escribía, cuando mandaba mensajes larguísimos, pues ponía las tildes, las comas, todo eso. Ahora no lo hago y le digo a ChatGPT, corrígemelo, y él me lo corrige en un segundo. Me ha mal acostumbrado porque mi ortografía se ha vuelto peor de lo que era antes y es algo que estoy viendo todos los días. Yo antes era muy quisquilloso con eso y ahora, ¿para qué? Si con un clic llego, lo cambio, me ahorré 5 minutos porque en un minuto ChatGPT lo hizo por mí. Está bien, sí, me ahorró tiempo, sí, pero igual me está creando una dependencia. Y como yo, muchísimas personas lo utilizan para tareas, para trabajos, para traducciones y para miles de cosas más. La dependencia nos está matando. Otro muy importante es el riesgo a la privacidad, y es que recordemos que todas estas IA tienen muchísimos datos de nosotros, muchísimos. Es que saben lo que nos gusta, lo que no, lo que vemos, lo que hacemos, dónde estamos, y eso puede llegar a ser muy peligroso si caen en manos equivocadas. Estas IAs nos conocen demasiado bien y nos hacen muy manipulables. Otra desventaja que para mí es de las más peligrosas son los fraudes, y es que hoy en día las IA están tan avanzadas que permiten clonar voces, videos, chats, conversaciones, lo que usted quiera. Hay muchos métodos de estafa y tenga mucho cuidado con eso, donde a usted lo llaman, algún familiar suyo, su mamá, su hermanito, su primo, con la voz de su primo, de su mamá: ay, ayúdame, estoy secuestrado, me tienen en tal sitio, depositada no sé, 100, 200, 500 dólares, y es la voz de esa persona que usted quiere, pero esa persona no está ni siquiera secuestrada, probablemente está en el trabajo, en la oficina, sin ningún problema, ni siquiera sabe lo que está pasando, pero clonaron su voz para hacerlo creer a usted que está en peligro para que usted caiga en esas estafas. Y no solo eso,
supuesto, hay muchísimas otras. Hey, hijo, necesito dinero, mándame aquí por texto. Todo eso puede llegar a ser una estafa y las IA lo hacen tan bien que es muy difícil para nosotros darnos cuenta. Y los deepfakes también son muy peligrosos porque imagínense videos de personas que muchísimas personas siguen, por ejemplo, un líder, un presidente, un rey, alguien muy importante, muy influyente, incluso artistas, donde les hagan un deepfake, un video falso, donde ellos se afirmen cosas, digan cosas que realmente nunca dijeron, pero a los ojos de nosotros va a ser muy difícil porque lo dijeron con su voz y con la cara de ellos. Y es que pueden clonar absolutamente todo. Otro aspecto negativo es la sustitución al contacto humano. En muchos servicios se está perdiendo la interacción real entre personas debido a la CIA. Y para terminar, estas nos pueden generar un impacto psicológico bastante grande. Y es que imagínense a alguien que deje el contacto humano para empezar a hablar con un chat como ChatGPT y después se dé cuenta que esa persona realmente nunca existió y que tiene que volver a la realidad. ¿Sí me entienden? Eso permite que nos aislemos más de otros humanos y lo que al comienzo es una herramienta se convierte en algo completamente diferente, se transgiversa. Entonces es algo que le tenemos que prestar muchísima atención porque muchísima gente se está volviendo dependiente a esto, habla con ChatGPT todos los días como si fuera una persona y no es una persona. Las IA son una herramienta muy poderosa, pero si no se regula de la manera correcta puede llegar a ser algo muy peligroso, pero muy peligroso. Y eso me lleva a mi siguiente punto. ¿Qué regulaciones hay para este tipo de IA? Si es que podemos decir que esto es relativamente nuevo. Entonces muchos gobiernos todavía no están preparados, pero ¿qué regulaciones hay? Una de las primeras que se pronunció fue la Unión Europea, la cual ya creó algunas regulaciones y ya fueron aprobadas. Por ejemplo, en estas regulaciones clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo: bajo, alto e inaceptable. Prohíbe las que son de riesgo inaceptable, las cuales tendrían reconocimiento facial en espacios públicos para vigilancia masiva. También le exige a los desarrolladores de estas IAs una transparencia absoluta, además de que ellos están obligados a revelar cuando un contenido fue generado por inteligencia artificial para evitar confusiones. En otros países como en Estados Unidos ya se están creando regulaciones muy rápido para evitar que esto se salga un poco de control. Y es que piénselo así, si no se regula esto, en un futuro aquel que tenga poder sobre la CIA va a tener control sobre el mundo entero. El encontrar las regulaciones correctas para esta CIA es muy importante y no significa que queramos detenerlas, que estemos en contra del avance, del futuro, del proceso, no, para nada. Yo siento que es muy bueno que se regulen porque si no se regulan se pueden estar saliendo de control y es que una IA llega a ser muy, pero muy poderosa. Bueno, con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me des aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Conocías algo de la IA? Te aclaré algunas dudas. ¿Entiendes ahora mejor qué es una IA? Dámelo saber aquí en los comentarios. A mi opinión personal, las IA son una herramienta muy poderosa que vinieron para quedarse. Ya no hay vuelta atrás. Sí o sí nos tenemos que actualizar, sí o sí tenemos que saber qué realmente son y tenemos que tener mucho cuidado con toda la información falsa que hay por allá afuera, porque realmente hay un montón. Si usted tiene la oportunidad de utilizar una IA, pues úsela porque realmente le va a ayudar muchísimo. Yo desde que empecé a usarlas me he ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo dinero y es como tener un pequeño asistente, alguien que le pueda ayudar en muchísimos aspectos sin que usted se tenga que matar tanto. Sin embargo, ahí viene mi otro punto y es algo que está pasando y es que siento que estamos perdiendo nuestra autonomía y nos estamos convirtiendo en personas dependientes de la inteligencia artificial y eso está pasando demasiado. Personas que antes eran muy buenas, muy críticas, están perdiendo eso porque ya no tenemos la necesidad de hacerlo. ¿Sí me entienden? Y es que imagínese usted que para una tarea tenga que hacer 5 párrafos sobre su comida favorita. Pues ahora no lo tiene que hacer porque literalmente le puede decir a ChatGPT: hazme 5 párrafos sobre mi comida favorita, la cual es la pasta. En un minuto leí un ensayo bien hecho, bien argumentado, muy probablemente con información confiable y usted no tuvo que hacer nada. Entonces por ello está perdiendo su capacidad de argumentar, está perdiendo toda la idea del trabajo que era que usted supiera argumentar y eso está pasando muchísimo. Yo siento que en un mundo cada vez más automatizado y artificial, lo que es humano realmente se valora más y más. Y es que ahorita en redes sociales y en cualquier sitio en internet podemos encontrar muchísimos videos generados por IA y por más bonitos que se vean, por más interesantes que sean, siento que les falta algo, les falta alma, les falta esencia. Y ahorita están muy de moda, pero yo siento que tal vez en unos años esa clase de videos no van a estar tan de moda porque por más que quieran y por más que la IA intente, nunca va a ser 100% humana. Recuerda que la IA es una herramienta muy poderosa, pero depende de ti cómo la uses. Y lo más importante, no perdamos nuestra dependencia, nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar, que cada vez está poniéndose más y más oxidada allá adentro porque estas IA nos lo ponen todo muy fácil y eso es exactamente lo que ellos quieren. Las personas que desarrollan estas IA, eso es lo que quieren, que seamos totalmente dependientes a ellas para que paguemos suscripciones y les llenemos los bolsillos de billetes mientras
nosotros nos embrutecemos más. No podemos permitir que eso pase. Usémoslas como herramienta, pero no dejemos que nos embrutezcan, porque es lo que está pasando hoy en día. Recuerde que menos del 2% de la gente que nos ve en el canal de YouTube nos sigue, entonces si tiene la posibilidad de seguirme, apoyarme, ver este video hasta el final, compartirlo, denme un like, algún comentario, cualquier cosita, me ayudaría muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de contenido del canal. Y es que últimamente los números no han sido muy buenos y todavía no sé realmente por qué. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor déjenmelo saber. Recuerden que somos una comunidad pequeña, pero poquito a poco yo sé que vamos a ir expandiéndonos y estamos haciendo las cosas de la manera correcta, y eso es lo que me gusta. También recuerde, tenemos Instagram, TikTok, Facebook, cualquier red social para que vaya, nos mire, nos visite, me ayude, que sería algo increíble para que yo pueda seguir trayendo esa clase de contenido. Los quiero mucho, muchachos. Es un video un poquito diferente, yo lo sé, pero siento que es muy importante aclarar las cosas. Hice una investigación bastante exhaustiva, se puede decir. Recuerden que yo no soy ningún experto, pero eso es lo que yo entendí de IA. Leí bastante para esta investigación, para este video en general, y espero que a usted le haya quedado claro, porque yo al comienzo realmente no sabía mucho de IA y tenía mucho miedo sobre lo que iba a pasar, y yo era de esas típicas personas que decía, hey, eso nos van a controlar los robots, que pues probablemente en un futuro, largo futuro, sí vaya a pasar, pero por ahorita no tiene mucho de qué preocuparse. Pero lo importante es que usted sepa lo que es una IA para que no le metan los dedos a la boca y pueda evitar algún tipo de fraude, de estafa, o incluso que no pierda su capacidad de pensar, porque es lo que ellos quieren, que nos volvamos brutos para que seamos dependientes de esta IA. Recuerde que los quiero mucho, nos vemos la otra semana y chao, chao.